En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Seguimos en este recorrido maravilloso a través de la antropología cristiana, a descubrir cada vez más, hondamente, profundamente, el misterio de Dios hecho hombre. En este mundo codicioso y pernicioso está destruyendo completamente la moral, porque de lo que se trata es de destruir al hombre en su ser creado, en su ser redimido y en su ser santificado, y por eso atacan profundamente estas grandes verdades de nuestra fe, que es que el esplendor de la verdad está enraizado en la verdad misma del hombre. Dice que los mandamientos no hacen sino expresar la suprema dignidad de la persona humana. En efecto, los diversos mandamientos del Decálogo no son más que la refracción del único mandamiento que se refiere al bien de la persona, como compendio de los múltiples bienes que connotan su identidad de ser espiritual y corpóreo, en relación con Dios, con el prójimo y con el mundo material. Como leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, los 10 mandamientos pertenecen a la revelación de Dios. Nos enseñan al mismo tiempo la verdadera humanidad del hombre. Ponen de relieve los deberes esenciales y, por tanto, indirectamente, los derechos fundamentales, inherentes a la naturaleza de la persona humana. No estos nuevos derechos o falsos derechos que pretenden inocular en la mente y las conciencias de los corazones, especialmente de los niños y de los jóvenes, de esta generación presente, tan adulterada, tan deformada, tan devastada ya en sus criterios y en su conformación con la verdad ontológica, con la verdad moral, con la verdad sacramental que somos como criaturas de Dios. Los mandamientos, recordados por Jesús a su joven interlocutor, en este episodio del joven rico, los mandamientos están recordados por Jesús a su joven interlocutor y están destinados a tutelar el bien de la persona humana, imagen de Dios, a través de la tutela de sus bienes particulares. El no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, son normas morales formuladas en términos de prohibición. Los preceptos negativos expresan con singular fuerza la exigencia indeclinable de proteger la vida humana, la comunión de las personas en el matrimonio, la propiedad privada, la veracidad y la buena fama. Los mandamientos constituyen, pues, la condición básica para el amor al prójimo y al mismo tiempo son su verificación. Constituyen la primera etapa necesaria en el camino hacia la libertad, su inicio. Es, pues, la dignidad de la persona humana la clave de comprensión y la razón de ser de los mandamientos. Viene a decir, en efecto, que el sentido de la libertad humana no es el de ser una libertad fin de sí misma, como algunos pretenden hoy en día, sino el ser instrumento para la verdad moral. La libertad del hombre no es algo absoluto, sino relativo al bien moral. Por ello solo encuentra su sentido en la realización de la verdad y del bien. De ahí saber si estás en estado de gracia o en estado de pecado. Si tu libertad, tu libre albedrío, ha caído en el juego de Satanás cayendo en pecado, o bien si estás luchando y pidiendo al Señor la gracia para que tu libertad, tu libre albedrío, sea verdaderamente libre. Y es aquel que acoge el bien moral, el bien que te hace bien. Por ello es falso contraponer la libertad a la ley moral, porque esta, la libertad, en cuanto a expresión de la ley natural, es el mismo bien del hombre. Nadie quiere un mal para sí mismo. O estás loco o eres estúpido. Si supiéramos realmente esto y lo viviéramos así, estaríamos siempre buscando a Dios, buscando el reino de Dios y su justicia. Es falso, por tanto, concebir la libertad del hombre como una libertad creadora de valores, como una decisión absoluta sobre el cuerpo humano, por ejemplo, el cual quedaría así reducido a puro material físico.
sobre cuyo sentido decidiría en último término la libertad del hombre. Esto es liberticidio. No, el cuerpo humano no es algo puramente físico, sino que informado por el alma, tiene una dignidad trascendente que impide usarlo como puro medio premoral. Ante esta interpretación conviene mirar con atención la recta relación que hay entre libertad y naturaleza humana, y en concreto el lugar que tiene el cuerpo humano en las cuestiones de la ley natural. Una libertad que pretende ser absoluta acaba por tratar el cuerpo humano como un ser en bruto, desprovisto de significados y de valores morales, hasta que ella no lo revista de su proyecto, de su falso proyecto, por lo cual la naturaleza humana y el cuerpo aparecen como unos presupuestos o preliminares materialmente necesarios para la decisión de la libertad, pero extrínsecos a la persona, al sujeto y al acto humano. Sus dinamismos no podrían constituir puntos de referencia para la opción moral, desde el momento que las finalidades de estas inclinaciones serían sólo bienes físicos, llamados por algunos premorales. Hacer referencia a los mismos para buscar indicaciones racionales sobre el orden de la moralidad debería ser tachado de fisicismo o de biologismo. En semejante contexto, la tensión entre la libertad y una naturaleza concebida en sentido reductivo se resuelve con una división dentro del hombre mismo, que es lo que vivimos hoy, una sociedad completamente fragmentada, hecha de personas zombie que viven por dentro completamente destruidos porque piensan una cosa, hablan de otra, sienten otra y hacen otra. Es terrorífico estar sin Dios, vivir sin Dios, fuera del alcance de esa mirada, de esa ternura, de esa gracia, de esa caricia que es Dios mismo. Y por lo tanto el hombre que separa su naturaleza humana de la naturaleza divina encontrada en Jesucristo Rey y Señor, poco a poco se va desnaturalizando, se va deshumanizando. El hombre se pierde a sí mismo. Esta teoría moral no está conforme con la verdad sobre el hombre y sobre su libertad. Contradice las enseñanzas de la Iglesia sobre la unidad del ser humano, cuya alma racional es per se et essentialiter, la forma del cuerpo. El alma, espiritual e inmortal, es el principio de unidad del ser humano. Repítanselo a sus hijos, a sus hijas, a sus familiares, amigos y seres queridos. Sin el alma espiritual e inmortal, no somos nada ni nadie. Nos quedamos siendo pura materia, puro biologismo, puro fisicismo. El ateísmo y el marxismo precisamente operan desde aquí. Esta es su gran base de falsa filosofía. El materialismo. Reducen al hombre a pura materia. El alma espiritual e inmortal es el principio de unidad del ser humano. Es aquello por lo cual éste existe como un todo, corpore et anima unus, en cuanto persona. Estas definiciones no indican solamente que el cuerpo, para el cual ha sido prometida la resurrección, participará también de la gloria. Recuerdan igualmente el vínculo de la razón y de la libre voluntad con todas las facultades corpóreas y sensibles. La persona, incluido el cuerpo, está confiada enteramente a sí misma, y es en la unidad de alma y cuerpo donde ella es el sujeto de sus propios actos morales. La persona, mediante la luz de la razón y la ayuda de la virtud, descubre en su cuerpo los signos precursores, la expresión y la promesa del don de sí misma, según el sabio designio del Creador. Bendito seas, Padre, que has revelado estas cosas a los pequeños de este mundo. Es a la luz de la dignidad de la persona humana que debe afirmarse por sí misma. Como la razón descubre el valor moral específico de algunos bienes a los que la persona se siente naturalmente inclinada. Y desde el momento en que la persona humana no puede reducirse a una libertad que se autoproyecta, sino que comporta una determinada estructura espiritual y corpórea,
La exigencia moral originaria de amar y respetar a la persona como un fin y nunca como un simple medio, implica también intrínsecamente el respeto de algunos bienes fundamentales, sin el cual se caería en el relativismo y en el arbitrio. Una doctrina que separe el acto moral de las dimensiones corpóreas de su ejercicio es contraria a las enseñanzas de la Sagrada Escritura y de la tradición. Tales doctrinas de este nuevo neopaganismo hacen revivir bajo nuevas formas algunos viejos errores combatidos siempre por la Iglesia, porque reducen la persona humana a una libertad espiritual puramente formal. Esta reducción ignora el significado moral del cuerpo y de sus comportamientos. 1 Corintios 6:19. El apóstol San Pablo declara excluidos del reino de los cielos a los impuros, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, ávaros, borrachos, ultrajadores y rapaces. 1 Corintios 6, 9, 10. Esta condena citada por el Concilio de Trento enumera como pecados mortales o prácticas infames algunos comportamientos específicos cuya voluntaria aceptación impide a los creyentes tener parte en la herencia prometida. En efecto, cuerpo y alma son inseparables. En la persona, en el agente voluntario y en el acto deliberado, están o se pierden juntos. Es así como se puede comprender el verdadero significado de la ley natural, la cual se refiere a la naturaleza propia y originaria del hombre, a la naturaleza de la persona humana, que es la persona misma en la unidad de alma y cuerpo, en la unidad de sus inclinaciones de orden espiritual y biológico, así como de todas las demás características específicas necesarias para alcanzar su fin. La ley moral natural evidencia y prescribe las finalidades, los derechos y los deberes fundamentados en la naturaleza corporal y espiritual de la persona humana. Esa ley no puede entenderse como una normatividad simplemente biológica, sino que ha de ser concebida como el orden racional por el que el hombre es llamado por el Creador a dirigir y regular su vida y sus actos, y más concretamente a usar y disponer del propio cuerpo. Por ejemplo, el origen y el fundamento del deber de respetar absolutamente la vida humana están en la dignidad propia de la persona y no simplemente en el instinto natural de conservar la propia vida física. De este modo, la vida humana, por ser un bien fundamental del hombre, adquiere un significado moral en relación con el bien de la persona, que siempre debe ser afirmada por sí misma. Mientras siempre es moralmente ilícito matar un ser humano inocente, puede ser lícito, loable e incluso obligado dar la propia vida, por amor del prójimo y para dar testimonio de la verdad. Mientras siempre es moralmente ilícito matar un ser humano inocente, puede ser lícito, loable e incluso obligado dar la propia vida. Juan 15:13, por amor del prójimo o para dar testimonio de la verdad. En realidad, solo con referencia a la persona humana en su totalidad unificada, es decir, alma que se expresa en el cuerpo informado por un espíritu inmortal, se puede entender el significado específicamente humano del cuerpo. En efecto, las inclinaciones naturales tienen una importancia moral solo cuando se refieren a la persona humana y a su realización auténtica, la cual se verifica siempre y solamente en la naturaleza humana. La Santa Madre Iglesia, Madre y Maestra, al rechazar las manipulaciones de la corporeidad, que alteran su significado humano, sirve al hombre y le indica el camino del amor verdadero, único medio para poder encontrar al verdadero Dios. La ley natural, así entendida, no deja espacio de división entre libertad y naturaleza. En efecto, estas están armónicamente relacionadas entre sí e íntima y mutuamente aliadas. La moral se funda en la verdad del hombre, en su dignidad sagrada como imagen de Dios, en cuanto que ha recibido de él no solo su ser material, sino el alma.
Por ello el cuerpo humano no puede ser considerado como puro material que se puede instrumentalizar, sino como un valor trascendente. Esta visión trascendente de la persona humana aparecerá ya claramente en problemas concretos como el aborto, la eutanasia y el sexo. Modernizm zapomniał, że jest kościołem walczącym, że ma stać na straży prawdy, na straży wartości. Dzisiaj niestety hierarchowie Kościoła katolickiego klękają nie przed swoim Bogiem. Tutaj jest Polska. Tutaj królem jest Jezus Chrystus. My jesteśmy Kościołem walczącym. Będziemy walczyć do końca. I gdy będzie trzeba, staniemy w obronie naszej wiary. Cokolwiek by nas spotkać miało. Wiecie, czego oni się boją? Tego się boją! Tego się boją! Marksiści, lewacy! Tego się boją! Życie jeszcze raz! Amen! Amen! Chrystus Rey! ¡Viva Cristo Rey!